Los espartanos, los samuráis, los templarios. Estamos hablando de los guerreros más despiadados de la historia de la humanidad. Es hora de descubrir qué los hacía tan diferentes al resto y por qué sembraban el terror absoluto en el campo de batalla. Los espartanos. Esparta siempre ha tenido fama por su enorme y feroz ejército que dejó batallas para la posteridad en la antigua Grecia. Para que todos los habitantes espartanos sirvieran a la ciudad de manera digna y cumplidora, la educación de Esparta fue clave para conseguir uno de los ejércitos más recordados de la historia. Durante años, Esparta fue perfeccionando sus técnicas de guerra, concretamente desde la época micénica, donde participaron en varios conflictos junto con soldados griegos. La fama le vino años después, cuando gracias a una educación desde pequeños, los soldados espartanos vivían una vida basada en la defensa de su ciudad y la gloria en el campo de batalla. Con una educación dura, que comenzaba a los 7 años, los soldados espartanos pasaban de vivir con sus familias a ser entregados a la polis, donde vivirían junto con otros niños de su edad en campamentos destinados para la educación guerrera. Esta educación se comenzó a dar alrededor del año 669, cuando la ciudad de Esparta tuvo que soportar una dolorosa derrota ante Argos, la ciudad que competía por la hegemonía del Peloponeso con Esparta. Durante la guerra Isias, los espartanos fueron derrotados, por lo que comenzaron a idear un cambio en su forma de entender el ejército. La Constitución de Esparta estableció 3 principios fundamentales para la educación de las élites guerreras de la ciudad. Primero, debían intensificar su educación moral ante la guerra, fomentando su disciplina y su amor por Esparta. Segundo, los pequeños soldados serían instruidos en técnicas de guerra desde los 7 años, para que, cuando fueran adultos, estuvieran sobradamente preparados para combatir. Y tercero, la ciudad se abriría para recibir soldados que no fueran habitantes de Esparta y que quisieran educar a sus niños, lo que les abriría mucho más las opciones de confeccionar un gran ejército. Durante su educación, los niños de Esparta debían aprender a superar el frío y el calor extremos, la oscuridad, e incluso se les bañaba en vino porque creían que les producían convulsiones y así se desharían de los más débiles. Los que lograban sobrevivir a las duras enseñanzas de la primera etapa de la educación espartana pasaban, ya como adolescentes, a la segunda etapa de su recorrido educativo. Pero no todos lo hacían. Los menos válidos elegían una comunidad a la que pertenecer y los guerreros de élite pasaban a esta segunda etapa, mucho más dura que la anterior. En este reinado, los guerreros supervivientes deberían aprender a desarrollar su instinto de supervivencia. Para ello, eran dejados abandonados en el bosque o las montañas, sin comida, sin ropa y sin nada para vivir, y debían sobrevivir durante 1 año sin que fueran capturados o vistos. Los soldados que lograban pasar esta dura prueba se convertían en los soldados de élite de Esparta, que en el futuro controlarían a los ejércitos de la ciudad, o incluso podrían formar parte de la Guardia Real. Los guerreros samurái. Los guerreros samurái se regían por un estricto régimen de normas, que van más allá de las simples actuaciones en la guerra. El régimen moral era muy importante para ellos y quien se saliera del camino era considerado un desertor, llegando a tener sacrificios de muerte para encontrar la paz. Estas normas morales se regían por el código del Bushido, por el que los samuráis debían respetar 7 virtudes: justicia, benevolencia, coraje, cortesía, honestidad, honor, lealtad y justicia. El que no siguiera estrictamente estas normas morales sería deshonrado. Esta deshonra vendría con un acto de sacrificio conocido como harakiri, donde los guerreros tendrían que darse muerte por medio del suicidio cortándose el estómago. Principalmente el samurái era un guerrero,
aunque también llegaron a ser nobles con un enorme poder en Japón. Una vez dejaron de montar caballos para irse a tierra, se convirtieron en unos enormes guerreros con la espada. La conocida katana japonesa era el arte que más dominaban, aunque también se les llegó a identificar con el manejo de cuchillos, el daikyu, un arco, o el boke, un palo de madera. La mayoría de ellos pertenecían a un clan feudal y luchaban como guerreros leales a su señor. Pero existen evidencias de algunos samuráis que iban por libre, se les conocían como ronin y luchaban como mercenarios, llegando a ser verdaderamente letales contra sus enemigos. A lo largo de varios siglos, los samuráis se convirtieron en los guerreros más aclamados de Japón. Fue con la llegada de la dinastía Meiji, ya en el siglo XIX, con la apertura del país a Occidente, cuando los samuráis comenzaron a perder importancia y poder. Se tiene constancia de que Saigo Takamori fue el último samurái en el año 1889. Hoy día, la figura del samurái está considerada clave para entender la historia de Japón, siendo uno de los iconos más importantes del país. Los templarios. La historia de los caballeros templarios es apasionante, aunque también desconocida. Lo que sí sabemos es que la antigua orden fue creada en el año 1118, convirtiéndose en muy poco tiempo en una de las comunidades militares cristianas más poderosas e influyentes de la Edad Media. Fue creada por 9 caballeros franceses, liderados en primera instancia por Hugo de Payns. Tras él, más de 2 siglos de historia avalaron su autoridad sobre la sociedad. La Iglesia Católica se encontraba detrás de todos sus movimientos, pues el propósito principal de su fundación era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras la conquista. Su uniforme era de lo más imponente y reconocible, un manto blanco decorado con una cruz en color rojo. Tras un periodo de éxito y esplendor, el Papa Clemente V tomó represalias contra sus integrantes, todo bajo el influjo del rey Felipe IV de Francia. Los templarios fueron detenidos y condenados a las peores torturas hasta su total disolución en el año 1312. Se dice que los caballeros pertenecían a una jerarquía católica que les obligaba a tomar un voto de pobreza y castidad, al igual que el resto de miembros de la Iglesia. Una de las leyendas más extendidas sobre los caballeros templarios asegura que tenían como finalidad principal la protección del famoso Santo Grial. Para quien no lo sepa, este objeto místico es la copa que Jesucristo utilizó durante la Última Cena. Además, se le atribuyen poderes mágicos. A pesar de la falta de documentación clara al respecto, son muchos los rumores que circulan sobre el origen templario de la masonería. Los caballeros que sobrevivieron a la persecución del Papa Clemente V huyeron a otras partes del mundo, entre ellas Escocia. Allí se introdujeron en la sociedad y economía local, y finalmente en dicha institución. A los templarios se les recuerda por ser unos auténticos caballeros luchadores en el campo de batalla. Fue el 25 de noviembre de 1177 cuando se enfrentaron a los musulmanes en la batalla de Montgisard contra el ejército de Saladino. Los templarios tuvieron un papel muy importante para la supervivencia del reino de Jerusalén con el rey Balduino IV. Fue culpa de Felipe IV de Francia que la Orden del Temple desapareciera por completo. Este presionó al Papa Clemente V para destruirla, y así fue. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, considerado el último maestre del Temple, fue quemado vivo frente a la Catedral de Notre-Dame, acusado de sacrilegio y herejía. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo, guerrero.